Y saludo con todo entusiasmo a Francisco Martín Moreno esta mañana. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, Pedro. Te tengo que contar una anécdota importante que me ocurrió en la mañana, porque al llegar aquí a tu estudio, sin querer, venía un poco de prisa, yo estoy de acuerdo, y me le tuve que cerrar un automóvil y no me di cuenta. Pero lo peor es el insulto que me lanzó. ¿Qué te dijo? ¿Te dijo? Al bajar la ventana. ¿Qué te dijo? Me gritó, diputado. ¿Y te sentiste agraviado? No, bueno, entonces sentí agraviado, bajé yo a la ventana, dije, ni modo que me quede así, pues yo le grité al senador. Claro. Le grité, bueno, mínimo, y además, ¿no? Senador, fanático de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Exacto. Pero él me contestó todavía. ¿Qué te dijo? Pero no soy plurinominal. Entonces, bueno, pues ya le di la mano y nos hicimos buenos amigos, ¿no? Pero sí, hoy en día uno de los peores insultos, Pedro, sin duda alguna, es que te griten legislador, que una cosa es espantoso, ¿no? Es espantoso. La imagen pública de estos sujetos, ¿no? Es realmente penoso, ¿no? Sí. Pero bueno, si quieres, quisiera hacer un paréntesis antes de entrar en materia, porque yo soy, Pedro, como novelista, soy un cazador de emociones. Sí, lo entiendo. Me dedico a la cacería de las emociones, ¿no? Entonces, anteayer, viví una emoción muy intensa junto con todos los que presenciaron el Super Bowl. Entonces, me llevé la sensación de placer del hombre que intercepta el balón. Ese es un placer gigantesco. Es un placer enorme. Tú imagínate, ¿no? Porque quedó como héroe, ¿no? Claro. Ahí se acabó el juego. ¿Estabas de acuerdo conmigo? Ahí se decidió. ¿Faltaba qué? ¿Faltaba un minuto? 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos, ¿ah? 20 segundos cuando intercepta el balón. Ajá. Ahí ya dices, ese hombre, pero vienen entonces las otras dos frustraciones. La del lanzador, que le interceptan el balón 20 segundos antes. Sí. Tú ponte a ver quién va a tener la posibilidad de consolar a ese hombre que perdió el Super Bowl en ese último momento. Pasarán más de 1000 años, muchos más. ¿Verdad? Y no se va a consolar. Y luego otra, Pedro, es el corredor que está atrás, el mejor corredor de la liga, al que no le llega el balón. Y bueno, y el otro que estaba a 3 metros cuando le tiran el balón y se queda con las manos abiertas porque no le llega el balón. Sí. O sea, ¿quién? Es decir, yo te diría que la misma euforia que tiene aquel que interceptó el balón es la misma tristeza y frustración del otro que lanzó el balón y que se le interceptan. Fíjate qué bonita expresión, que el deporte pueda ser el escenario de lo que es la vida. Así es. Los aciertos, sí. Los errores, sí. Los esfuerzos. Mira, yo en el tercer cuarto vi ahí en las redes sociales que estaban los Seahawks ganando y dije, ya. Bien. Y lo que es esa actitud de no me doy por vencido y vámonos por delante, y llegan los Patriotas, hacen la hombrada y le dan la vuelta al marcador. Eso sí, que es, además en un final de película de Hollywood. Pero mira lo que dices, que también se aplica en la vida, Pedro. Esto no se acaba hasta que se acaba. Hasta que se acaba. Y aquí no se da uno por vencido hasta que no... ¿Hasta que no se acabó? Hasta que no te acabó, que te están echando tus santos óleos o lo que sea, ahí se acabó ya. ¿Y quién sabe? No, eso es hasta lo mejor peor. Ha pasado, ¿eh? ha pasado. Pero bueno, lo importante es rescatar estas emociones. Yo no me imagino cómo llegaría este hombre a su casa al que le interceptaron el balón. Y cómo llegaría aquel que interceptó el balón. Sí, o cómo llegaría Tom Brady, ¿no? O Tom Brady, sí, bueno, todos estos en su tercer. En fin, son los gladiadores del siglo XXI. Y se me hace, dentro de lo que es duro y rudo el deporte, el fútbol americano, yo siento que tiene una enorme dosis de disciplina. Sí, bueno. ¿Tú sabes lo que es que un tipo llegue, te golpee, te tire y después te dé la mano para que te levantes? Sí. Esa es una lección de vida. Es una lección de vida. Está lleno, si te pones a ver, está lleno de lecciones de vida. Sí. Oye, Pedro, pero te quería contar, estuve estudiando un poco el fenómeno de las cárceles en México. Hay 500,000 de presos en las cárceles. 500,000 de presos, de los cuales 80% de los presos están acusados de delitos del orden común. O sea, 400,000. 400,000 del orden del fuero común. Y de esos Pedro, de esos 400,000, aproximadamente un 43% son acusados por robos de no más de 20,000 pesos. O sea, 180,000 personas
están acusadas por un robo de algo que, bueno. 20,000 pesos. Pero, digo, hay políticos que se han robado 20,000 millones y los ves libres y en la calle, ¿no? Pero aquí, imagínate que te acusen por robos de 20,000 pesos. Sí, es como cuando decía Héctor Suárez, en aquella cosa que salía de preso, decía, le pasan un bolillo, dice, y me metieron a la cárcel por robarle un molillo y me dan 3 al día aquí en la cárcel. Eso es. Pero entonces es mucha. Claro que yo no estoy justificando al que roba ni un peso, ¿no? Ni 15,000. No. Cuidado, ¿no? Porque que no se equivoque la gente con esto. Pero lo que sí quiero decir es que, imagínate lo que nos cuesta mantener a, ¿qué te voy a decir? 150,000, 180,000 pesos, porque robaron 20,000 pesos. Pero lo peor de todo no es esto, sino, Pedro, el 42% de todos los presos del país todavía no se les ha dictado sentencia y ya están purgando una pena. Eso, en el principio legal, tú eres inocente hasta que no se te demuestra lo contrario y llegas a una sentencia. A una sentencia, pero en el 42% de los presos no ha que habido. En el país no ha habido sentencia, pero ya están purgando una pena. Esto es lo que a mí me irrita, ¿no? No es posible, ¿no? No es posible. No es posible porque luego, claro, te dicen, usted disculpe, ¿no? Porque ya apareció el verdadero ladrón. ¿Se han dado casos? Bueno, claro, o el verdadero asesino, ¿no? Entonces, qué bueno que no hay pena de muerte, porque ya como le pides perdón a un muerto, ¿verdad? Así es. Bueno, se ha demostrado, Pedro, qué buen punto tocas, que el 40% de las personas que ajusticiaron y que perdieron la vida como consecuencia de una pena de muerte eran inocentes. Fíjate, ¿no? El 40%. Entonces a mí me desespera mucho que en primer lugar tengamos en las cárceles mexicanas, ¿qué te voy a decir? 150,000 personas que robaron 15,000 pesos y están purgando una pena, quién sabe por cuánto tiempo. Y luego además, Pedro, el 42% ni siquiera se les ha dictado una sentencia y ya están en la cárcel. Están en la cárcel. Ya están en la... Ahora, hay... ¿Cómo salen? Cuando salen de resentidos, ¿no? Bueno, imagínate, pues, porque además son escuelas de delincuencia. Claro, llegas ahí, a lo mejor no tenías ideas ni conocías a un tipo de mundo tan bajo que lo vas a ver todos los días en tu celda, en tu vida, en tus compañeros, bueno, hasta en los celadores, que luego son más delincuentes que los propios presos. Y que te piden dinero o te lo lleva a tu familia, o qué quieres que te diga lo que te va a suceder. Abusos a la familia. A todo mundo. A todo, es un grado de injusticia. El sistema carcelario mexicano es verdaderamente de horror, Pedro, porque además te voy a dar un último dato, porque a mí sí me conmueve esto. El 15%, Pedro, no encuentran el expediente. No puede ser. No encuentran el expediente. Están en la cárcel y quién sabe dónde fue a dar el expediente. Se perdió en la burocracia judicial y están en la cárcel. ¿Y por qué estás acusado? Pues ya ni me acuerdo. Ya ni saben. Ni saben, pero además tampoco hay manera de liberarlos porque no está el expediente. Son cosas verdaderamente aberrantes en una sociedad que pretende ser una sociedad moderna. Por eso es que es imperativo una reforma en el sistema de impartición de justicia en nuestro país. Es decir, yo no sé si los juicios orales vayan a ser la solución, puede ser que sí en algunos casos, pero también puede ser que no. La realidad de las cosas es que la reforma del Poder Judicial es obligatoria. Pero no es posible que haya tantos miles de mexicanos en las cárceles a los que no se les ha dictado sentencia y otros tantos, ¿qué te voy a decir? A lo mejor 40,000 que ni siquiera aparecen en los expedientes. ¿Y cuántos tantos habrá que sí son unos delincuentes hechos y derechos y que están en la calle gozando de una impunidad absoluta? Bueno, exacto. Y nada más el 20% están condenados por delitos federales, no del orden común. Entonces yo sí creo que tendríamos que alguna sociedad filantrópica mexicana, de esas que no existen, ¿no? Más que en algunos casos, ¿no? Tendría que dedicarse a ver cuáles son todos esos presos que ni siquiera tienen un expediente y que están purgando una pena. Y de los otros 42%, ¿por qué están ya en la cárcel si ni siquiera han sido juzgados? O están siendo juzgados, pero no se ha dictado una sentencia que acredite su reclusión en una prisión federal. Son cosas que rebasan la imaginación. Es kafkiano que estén sucediendo estas cosas. Es la justicia para los desposeídos, es una. Y la justicia para los poderosos acaba siendo otra. Es otra, sí. Por eso es tan desesperante, Pedro. Yo creo que hay que ponerse en el papel de una persona que está en la cárcel y que no encuentran su expediente.
¿Cómo y que lleva años. Y que lleva años en la cárcel. Explotado, vejado, como tú decías, incitado, invitado a todo un sistema de corrupción y de putrefacción. Salen peor de la cárcel que como entran. Sí. No son centros de rehabilitación. Al contrario. Ni de reconciliación social, sino al contrario. Salen con un gran sentimiento antisocial, con una gran frustración, con un gran malestar y con un gran espíritu de venganza. Entonces yo creo que hay que hacerlo, Pedro. Esta injusticia es un ingrediente muy importante para provocar la efervescencia, el malestar social, que la gente esté en la cárcel en estas condiciones. Fíjate que ahora que lo pones así, yo pienso que así como hoy nos indigna el que a través de un comité para desapariciones forzadas no haya de parte de México una explicación a 22,000 desaparecidos, tendría que haber alguna observancia sobre un comité aquí nuestro, social, sobre reclusiones forzadas que acaban siendo un monumento a la injusticia y que una sociedad como la nuestra, no por nada, se siente herida, porque no solamente es el agraviado que está en la cárcel de una manera injusta, sino es todo su entorno familiar que se ve trastocado. Imaginen ustedes una madre, imaginen ustedes una esposa, imaginen ustedes un hijo, que puedo decir, mi padre o mi madre están en la cárcel y no sabemos por qué. Así es. Bueno, Pedro, debo decirte, Álvaro Obregón sostenía, y perdón, pero así lo decía él, en México solamente los pobres y los pendejos van a la cárcel. Dicho por un presidente de la República. Un casi 2 veces presidente de la República. O sea, y además, si eso fue, digamos, en el primer tercio del siglo pasado, no podemos estar diciendo lo mismo en el primer tercio del siglo XXI, ¿verdad? Él lo dijo hace casi un siglo. Él llega al poder, Pedro, en 1920. Estamos a 5 años y sigue siendo exactamente lo mismo. El mismo formato. Solo los pobres y los pendejos van a la cárcel. No se puede. Me resisto, Pedro. No puede ser esto. No puede ser. Aquí es un tema que ojalá y lo retomen los medios, ojalá y lo retome el Congreso. Los partidos políticos que luego están tan faltos de argumentos, aquí tienen algo que vale la pena que ustedes escuchen. ¿Dónde está la justicia para 400,000 personas que en este país pudieran tener alguna causal para estar en la cárcel? Inexistente. Inexistente. Y solamente a través del capricho y de algo que no dijimos en este momento, pero que hay que decir, y de la corrupción. Y de la corrupción, en el sistema judicial. No, pero por supuesto, una corrupción galopante y gigantesca, que también a su vez, Pedro, es un fenómeno de irritación social. El que tú digas que en este país los problemas judiciales se resuelven a billetazos o a periodicazos, pues es una señal de un atraso flagrante. Total, flagrante. Yo quisiera que le hicieran comentarios sobre este tema a Francisco Martín Moreno en su Twitter, que es @FMartinMoreno. @FMartinMoreno. Pónganse en contacto con Francisco Martín Moreno y impúlsenlo, porque a mí me encantaría que hiciera un libro de esto. Yo creo que ahí tienes historias que contar, ¿eh? Y sobre todo, Pedro, en el 80% de las cárceles mexicanas están sobrepobladas. Las condiciones en las que cohabitan los presos son verdaderamente insalubres. Insalubres, con escasez de alimentos, con una cohabitación donde cabe apenas un catre, pues ponen 3 o 4 catres. Increíble. Las condiciones sanitarias son de horror. O sea, es absolutamente inhumano e injusto. Hace falta una reforma carcelaria de inmediato, Pedro. De inmediato, una reforma carcelaria en México. Querido Francisco, como siempre, @FMartinMoreno, ahí está puesto y dispuesto, como siempre, para escucharle a usted. Y yo, como siempre, le agradezco su presencia y su inteligencia en este programa. Gracias, querido. Gracias. Gracias. Vamos a hacer un corte, amigos, en el país, y regresamos con más. Que me descuenten la falta a la sesión inaugural del periodo ordinario, dice despreocupado el senador del PAN, Ernesto Cordero, tras ser balconeado en las gradas del estadio Glendale de Arizona, presenciando el Supertazón el domingo pasado.